No sé si todos prestaron atención que durante la última sesión del sínodo en octubre volvió a incrementarse mucho la presión interna de algunos participantes y externa de grupos que estaban marchando, organizando conferencias ahí a las afueras, digamos, del aula sinodal, para empujar el caso del diaconado femenino. Esta reflexión la hago a raíz de un amigo que me envió un par de reflexiones que efectivamente son muy importantes y que permiten aclarar el problema del diaconado femenino. Voy a explicarlo de la manera más accesible posible, ¿no? Para no entrar en las complejidades del diaconado, etc. El argumento que se utiliza es que en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, hay referencia a mujeres diaconisas, ¿no? Y consideran, en consecuencia, los que promueven el diaconado femenino, que ese es suficiente argumento para decir, mira, existió en el principio, el Concilio Vaticano II quiere regresar al cristianismo original, ¿no? Y en consecuencia no habría ninguna razón para que, que estas mujeres no sean, no sean proclamadas, no sean ordenadas diácono, y que en consecuencia la ordenación diaconal no acceda a las mujeres. El argumento histórico es real, eso es cierto. Lo que nunca han podido demostrar quienes defienden el tema del diaconado femenino es que ese sea un diaconado sacramental, ¿no? Es decir, recibido como ordenación. Y acá explico este tema un poco mejor. La diaconía era básicamente una función de servicio y viene de la palabra griega servidor, diáconos. Entonces, la Sagrada Escritura, todo el Nuevo Testamento, definitivamente los Hechos de los Apóstoles, para ser más preciso, fue escrito en griego. No fue en arameo, no fue en hebreo, fue escrito en griego. Y en ese documento se utiliza la palabra diáconos y sus derivados, y en consecuencia el documento perfectamente podría, la referencia a las diaconisas perfectamente podría estar diciendo servidoras o personas que tenían un papel especial de servidoras. Es cierto que era un papel especial, no cualquiera que simplemente servía era llamado servidor o servidora. Y el asunto es que el diaconado, con el paso del tiempo, y el paso del tiempo no significa que se ha ido alejando del cristianismo original. Esto lo he explicado en otras ocasiones, como por ejemplo el arzobispo Castillo de Lima o el arzobispo Cupich de Chicago dicen que las procesiones eucarísticas son una mala práctica porque recién se adquirieron en el temprano medioevo, en la temprana Edad Media, como si el hecho de que las prácticas se vayan enriqueciendo a lo largo de la historia sea algo que es malo porque nos aleja del supuesto ideal cristianismo primitivo, entre comillas, ¿no? El Concilio Vaticano II dice que tenemos que regresar al cristianismo original, no el primitivo, porque muchísimas cosas no existirían hoy en día que han sido simplemente incorporadas con el desarrollo orgánico y siempre fiel a los primeros principios de la Iglesia. El hecho es que hoy en día el diaconado forma parte del orden sacerdotal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros aprendemos en el catecismo los 7 sacramentos, recordemos ustedes, ¿no? Existen los sacramentos que imprimen carácter, ¿no? El bautismo, la confirmación. Esos son sacramentos que no se pueden recibir otra vez. Y otros sacramentos que no imprimen carácter, como por ejemplo la confesión de los pecados, ¿no? El sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, podemos recibirla, es más, necesitamos recibirla con frecuencia. El orden sacerdotal es uno de esos sacramentos que imprimen carácter. Uno queda marcado para siempre. Y si ustedes ven,
En el orden sacerdotal existe un sacramento, es un solo sacramento. Y por eso quienes asisten a una ordenación sacerdotal van a escuchar que se dice a los ordenandos, a los que van a ser ordenados sacerdotes, es que se les va a conferir el orden sacerdotal en segundo grado. ¿Y qué cosa significa el segundo grado? El segundo grado es el presbiterado, o sea, el cura, común y corriente. Bueno, no común y corriente, pero el que conocemos como sacerdote. El primer grado es el diaconado, o sea, el diaconado ya es el orden sacerdotal. Y el tercer grado es el obispo. Entonces, la ordenación episcopal no es un sacramento distinto, es una extensión de ese único sacramento, es una expansión, mejor dicho, o es el recibir el orden sacerdotal en el grado supremo. ¿Y por qué supremo? Porque el obispo tiene la potestad, por ejemplo, de ordenar sacerdotes, de realizar el exorcismo, de perdonar determinados pecados como el aborto que están reservados al obispo y que son facultades de confirmar, que son facultades que el obispo puede delegar. Algunas de ellas, la ordenación sacerdotal no. Pero son simplemente grados del mismo orden sacerdotal. Y en consecuencia, si el diaconado es ofrecido a las mujeres, básicamente estamos incorporando mujeres al orden sacerdotal. Y se han hecho muchas campañas diciendo que las mujeres deberían tener derecho a acceder al orden sacerdotal, o sea, ser ordenadas sacerdotisas, convertirse en obispas. Y esta es una campaña básicamente mundana y liberal que entiende que el orden sacerdotal es una función de poder y que a la mujer se le está negando esto. Es como si una empresa negara que las mujeres pudieran ser gerentes generales o presidentes del directorio. No, sería ese tipo de discriminación. Pero esa no es la manera como está estructurada la iglesia. Esa es una posición de servicio y una posición que tiene unas condiciones materiales, y una de esas, en el caso del sacerdocio, es ser varón. Eso ha sido así establecido por Jesucristo, que no ordenó apóstol a su propia madre, y eso no significa que la Santísima Virgen María tenga menos dignidad que la de los apóstoles. ¿A quién se le ocurriría decir que la Virgen María en la iglesia tiene menos dignidad que la de los apóstoles? Entonces, en realidad, este pedido del diaconado, diciendo, oye, en el documento, en el Nuevo Testamento hay casos de diaconisas. Ya está bien, no hay de sacerdotisas, pero hay de diaconisas, ¿no? Y en realidad, este es un esfuerzo concertado, calculado, específico, para decir, bueno, ya nos dieron el primer nivel del orden sacerdotal, ¿por qué no el segundo y el tercero? Es una estrategia, es la clásica estrategia liberal de abrir la puerta. No, lo único que queremos es el aborto en situaciones muy extremas, para después terminar legalizándolo por cualquier circunstancia. No, solamente queremos uniones civiles, parejas de hecho, para después terminando imponiendo la aceptación de las uniones homosexuales como matrimonio. Y esto así ha sido hecho sucesivamente. Y la iglesia no ha caído en la trampa. Entonces, algunas mujeres que han dicho, ya mira, si es que les asusta el tema de que sea sacramental y que las mujeres sean incorporadas a un sacramento, entonces hagámoslo no sacramental. Nadie sabe lo que eso significa, ¿no? Es decir, bueno, sería como una de las órdenes menores, ¿no? Recuerden ustedes que el Papa ha creado, ¿no? Que sean instituidas como órdenes menores y que se produzcan en sacramentales, no en sacramentos, la institución del lectorado
y la institución del acolitado, y uno muy especial que no existía, el de el catequista, ¿no? Y esto, efectivamente, como mandato eclesiástico, es muy bello. Pero, ¿cómo sería el caso de las mujeres que se les da este mandato de diaconisas, que en mujeres es diaconisa y en hombres sí es orden sacerdotal? Y aquí cito a lo que me explicaba este amigo que me hizo esta reflexión en redes sociales. Me dice, ¿qué cosa es el diaconado femenino no sacramental ministerial, dedicado al servicio de la iglesia y de los fieles? Que es como se estaba argumentando, ¿no? Y este amigo, de una forma un poco directa, dice, eso ya existe y se llaman monjas. ¿Por qué quieren cambiarles el nombre? Y él dice, ¿por qué quieren eliminar la imagen de la monjita como anticipo del reino? Recordemos que los religiosos y religiosas, especialmente por el hábito, y tienen un hábito para ser distinguidas como religiosas y religiosas, lo que la iglesia nos enseña de la importancia de ese hábito es que no solamente están dedicadas a trabajar en una misión apostólica propia de su propia congregación, sino que son testimonio y son anticipo del reino, porque en el reino todos vamos a ser castos, pobres y obedientes, ¿no? Entonces, todas esas características de esos tres votos, pero además de todas las otras virtudes cristianas, sencillez, dedicación, son no solamente anticipo del reino, sino que además son contrarios a la ideología feminista actual, que es la que empuja, básicamente feminismo barnizado de catolicismo, que empuja a estos reconocimientos. Y cuando ustedes escuchan a estos movimientos de sacerdocio femenino, la falta de lógica y de argumentación es sorprendente. Básicamente el argumento de fondo es, yo siento que Dios me llama a ser monja, a ser sacerdote, a ser sacerdotisa. Yo siento que Dios me llama. Y Dios en su misericordia no me llamaría si no fuera porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Y si la iglesia no lo hace, no está escuchando a Dios. Y como yo, hay otras mujeres que también tienen ese llamado o pueden tenerlo. Esta visión es una visión absolutamente subjetiva. Yo puedo sentir muchas cosas. Y les puedo decir, en mis años de consagrado, he tenido muchas impresiones de tener un llamado particular dentro de mi llamado. Pero una de las cosas que aprendí del discernimiento espiritual ignaciano de San Ignacio de Loyola, al que le debemos tanto en este proceso de discernimiento espiritual, es que la intensidad de tu emoción no significa nada respecto de que eso sea lo que Dios quiere para ti y eso sea tu mejor camino. Esto es muy importante porque San Ignacio de Loyola dice, esa intensidad emocional podría implicar efectivamente lo contrario. Y dice, este amigo reflexiona también desde otra perspectiva que dice, muchas de ellas hablan de las que son partidarias de la ordenación femenina y que quieren comenzar con el diaconado, es que esa acción de servicio ya está siendo realizada por múltiples mujeres, no solamente por las religiosas. Y si se trata de empoderar a la mujer ya está bastante empoderada en la iglesia. Prácticamente no hay diócesis en el mundo que no tenga alguna mujer, no solamente monja, con cargos de responsabilidad y autoridad, y que sin embargo no necesitan ni desean ser sacerdotisas. Miren, hermanos, ¿cuántas de nuestras parroquias están manejadas por mujeres a muchos niveles? No digo en el nivel sacramental, pero en cuántas ocasiones las iglesias, los templos funcionan gracias a las mujeres. ¿Quién abre la puerta en la mañana? ¿Quién limpia? ¿Quién la cierra?
Y claro, para las feministas esos son trabajos indignos. Entonces, si son trabajos indignos, ¿quién los tiene que hacer? ¿El hombre? O sea, si son indignos no debería hacerlo nadie, ¿no? Y esa es la contradicción y la paradoja. El hecho es que no necesitamos diaconisas, y la Iglesia claramente ha explicado que, como ha definido el Papa San Juan Pablo II, la Iglesia no tiene la potestad de ir contra Jesucristo y ordenar mujeres. Punto. Y eso es suficiente para entender la situación en la que estamos y celebrar a la cantidad significativa de mujeres que cumplen un papel indispensable en la Iglesia sin ser sacerdotisas o diaconisas y sin pretenderlo, porque saben que su posición de servicio les confiere suficiente dignidad y camino de santidad. Que tengas un buen día.